Facundo Manes y vamos a establecer contacto vía Zoom. Fernando, ¿cómo va? Lautaro, NASA, te saludamos. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto para mí. Bien. Bueno, antes que nada, Fernando, queríamos consultarte cómo analizás esto que ha anunciado Caputo, que van a quitar el artículo fiscal, pero por otro lado se termina hasta que se logre el equilibrio fiscal las transferencias discrecionales a las provincias. Bueno, a ver, la verdad es que con algún grado de sorpresa, aunque ya de este gobierno es difícil sorprenderse. El nivel de desprolijidad que viene exhibiendo el gobierno en el tratamiento legislativo de esta ley ómnibus ha sido mayúsculo. Nosotros por esta razón nos negamos, no quisimos acompañar el dictamen ni siquiera con las disidencias, con muchas de las cuales por supuesto compartíamos las disidencias, pero nos parecía que el nivel de desprolijidad, de apuro, de supuesta urgencia que exhibía el gobierno no se compadecía con la seriedad con que teníamos que tratar los temas que se venían. Esta decisión de retirar, lo único que se justificaría tratar con el nivel de urgencia y de premura, y que de hecho nosotros ofrecimos. Nosotros cuando salió este apuro de que había que tratarlo el martes, dijimos, si vamos a tratarlo esto el martes, reduzcámoslo al capítulo fiscal, porque este es un gobierno que a 40 días no tiene un plan de estabilización de la economía. No ha hecho absolutamente nada para estabilizar la economía, yo diría por el contrario, ha apuntado a desestabilizarla. Pero este era un paquete de medidas fiscales que nosotros estábamos dispuestos a discutir y que parecía razonable que el gobierno se planteara como un objetivo más o menos inmediato de darle tratamiento. Claro. Yo lo escuchaba al ministro Caputo decir que sacaban el capítulo fiscal porque el mundo está esperando ver que aprobemos lo otro. La verdad es que esto entra en el terreno casi del delirio místico. ¿Qué está esperando el mundo? ¿Que aprobemos el divorcio administrativo? Que está aprobando el sucesorio contencioso administrativo. ¿Qué es lo que está esperando? Hay un conjunto de normas, algunas cosas que están buenas, que son interesantes, otras que son muy buenas, como es la ley de juicio por jurado, que la retiraron y que nosotros la estábamos planteando reintroducirla. Hay otros temas que sin duda son parte de una agenda de discusión a futuro que tenemos que tener en la Argentina, que nosotros en algún punto compartimos, porque nosotros creemos que es necesario avanzar hacia el déficit cero. No creemos que sea sostenible un país como el que planteó el gobierno anterior, ¿sí? Claro. No nos importa el déficit. Claro, pero digo, Fernando... el problema que están teniendo las provincias hoy grave tiene que ver con que Alberto Fernández, derogaron la ley de ganancia un mes antes de irse y entonces ahora las provincias están absolutamente desfinanciadas. Claro. Ahora, Fernando, yo te hago una consulta, porque respecto de lo que marcas de la situación financiera de las provincias, ¿no te preocupa un poco los gestos del gobierno nacional hacia las provincias en los últimos días? Digo, el tuit de Luis Caputo mencionando que si la ley fiscal no salía, el capítulo fiscal no salía, se iba a ajustar más a las provincias, ahora ratificándolo, el trascendido de Milei diciendo los vamos a dejar sin un peso. Digo, en un contexto tan complicado, ¿te parece que esa es la manera de establecer la relación con los mandatarios provinciales? Sin duda que no, y debo decir que lamentablemente esto está lejos de ser nuevo. Respecto a los gobernadores de Juntos por el Cambio, la verdad que el tema de los giros discrecionales no nos genera tanta preocupación, porque los giros discrecionales durante el gobierno anterior siempre se privilegió y se dieron con criterio político. Y si no, preguntarle al gobernador Valdés de Corrientes cuánto recibió de aportes discrecionales. Y es muchísimo menos que las provincias que respondían al mismo signo político. Me preocupa que este gobierno, en vez de haber mejorado, persiste en eso, y yo creo que en algún punto lo agrava hasta discursivamente cuando se llega al nivel de amenaza casi mafiosa que pronunció el presidente hoy. De esto de decir de que a las provincias, si no se le aprobaba la ley, iba a avanzar y iba a cortar todos los fondos. La verdad es que esto, sin ninguna duda, que no contribuye al clima que deberíamos tener para avanzar. Y lo más grave es que aún quienes somos opositores responsables y teníamos vocación de discutir las propuestas, lamentablemente entendemos que es imposible porque parece que estamos frente a un gobierno que tiene
una clara concepción autoritaria y no está dispuesto a aceptar los límites que son propios del sistema democrático. Fernando, antes de cerrar, quería que nos cuentes a nosotros y a los que nos están viendo cómo es un poquito el panorama dentro de la Unión Cívica Radical. Ustedes, junto a un grupo de radicales, querían hacer un dictamen propio, eso no se logró y por eso no firmaron. ¿Y qué crees que va a pasar ahora con todo el radicalismo como bloque, no solamente estas diferencias que se han marcado últimamente? Bueno, yo creo que aún quienes votaron el dictamen lo hicieron con disidencia, es decir, planteando justamente en estos temas neurálgicos que tenía que ver con las delegaciones de facultades, etcétera, etcétera. Por lo cual yo creo que vamos a seguir avanzando en esta posición que el radicalismo viene sosteniendo frente a este gobierno y que sostuvo también respecto al gobierno anterior. Yo dije el otro día, cuando Máximo Kirchner le tiró la renuncia a su propio presidente, el radicalismo no tuvo problema en votarle el presupuesto al presidente Fernández, porque entendemos que ese es el rol opositor. A este presidente también estábamos y estamos dispuestos a darle las leyes en el marco de la democracia, del consenso y del sistema republicano. No nos van a atropellar, no nos van a llevar por delante y no van a imponer agendas únicas. Porque tiene que entender el presidente y tiene que entender que no tienen mayoría. Y en consecuencia, lo que sucede en los países democráticos cuando un gobierno no tiene mayoría es no que trata de quedarse con todo el poder casi a través de un barrimiento institucional del Congreso. Lo que tiene que hacer es sentarse a discutir las medidas y ver hasta dónde la oposición responsablemente está dispuesto a encontrar puntos de acuerdo. Lamentablemente esta no es la actitud del gobierno y la verdad es que creo que lo que hace es entorpecer su propia gestión. Ahora directamente se queda sin programa económico, porque no hay programa de estabilización, esto está muy claro, y las medidas fiscales no va a implementar. ¿Qué va a hacer el gobierno? Esta es una gran incógnita y yo creo que esto va a tener un impacto los próximos días en los mercados y en el funcionamiento de la economía. Estamos frente a un gobierno que no está gobernando y esto es un verdadero problema. Fernando, muchísimas gracias por el contacto y seguramente martes, miércoles, si efectivamente hay sesión, nos estaremos cruzando. Abrazo. Con todo gusto, ahí estaremos. Muchas gracias.